Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Seguimos con el libro de estudios bíblicos, con la palabra de nuestro Dios grandiosa y siguiendo el mismo concepto, estudio o lo que estaba viendo con nuestro hermano Agustín, el Evangelio de Lucas acerca de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hay un texto para continuar y profundizando y llenándonos de ese hermoso momento de cómo será la venida de nuestro Señor Jesús, que nos da a nosotros esperanza, nos da a nosotros un gozo y una alegría enorme. Y vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver cómo será ese día del Señor, cómo lo describe el apóstol Pedro. Estábamos estudiando con Agustín cómo el mismísimo Jesucristo hablaba y eh, el médico Lucas investigó todo diligentemente y también inspirado por el Espíritu de Dios, nos dejó escrito en ese evangelio esas cosas que estuvimos viendo en su evangelio. Y en el libro de Segunda de Pedro capítulo 3 vamos a hacer una lectura y antes de ir allí quiero mencionar algo que cada domingo nosotros como cristianos, como seguidores de nuestro Señor Jesús, que le adoramos y le alabamos cada día de nuestra vida y tenemos una especial comunión con la iglesia, con su cuerpo, el primer día de la semana. Y me llama la atención porque el apóstol Pablo, recordando lo que asimismo él había recibido del Señor y también les había transmitido a la iglesia en Corintios, me refiero exactamente a la participar de la cena del Señor. ¿Y por qué traigo a colación este tema? Porque nuestro Señor Jesús le dijo, también nos dejó ejemplo, pero también se lo dijo a nuestro hermano Pablo, que en el versículo 26 se los leo, Primera de Corintios capítulo 11 versículo 26 dice la palabra de Dios, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesús, cada vez que estamos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, conmemorando su muerte, recordando a través del pan y de la copa, el apóstol Pablo nos dice que hasta que Él venga, hablando inclusive, haciendo mención acerca de que Jesús va a venir nuevamente, de que tenemos que hacer esto hasta su segunda venida. Sabemos que en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, el Verbo se hizo carne, habitó con nosotros, y como dijo el apóstol Juan, y ellos vieron su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Entonces, en Segunda de Pedro, alguien me puede hacer el favor de hacer la lectura. Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a leer del 1 al 14, y ahí ese es el pasaje del estudio de esta tarde. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 14, ahí nos vamos a centrar a hacer el estudio de la palabra de nuestro Dios. Lo leo. Segunda de Pedro. Capítulo 3, versículo 1 al Déjame buscar. 14. Ajá, leo, hermano. El día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente
que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida de, del día de Dios en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia y por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Amén, mi hermanita Alex. Gracias por la hermosa palabra de nuestro Dios. Y meditando y pensando acerca de esta promesa y acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, quizás hoy sea un buen día, quizás hoy sea el día en que Él ha elegido para poder venir a este mundo. No lo sabemos, según el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, solamente el Padre lo sabe. Y me llama la atención porque si hoy quizás sea el último día, imagínate cómo sucederá todas estas cosas según el apóstol Pedro. Y hay cosas que Dios nos ha dado a nosotros y pueden ser hermosas y grandes bendiciones que nos ha dado a nosotros, grandes y hermosas promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Quizás yo les puedo decir una de las grandes y hermosas bendiciones que Dios me ha dado es su evangelio y el haberme permitido bautizarme para el perdón de mis pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Entonces eso para mí es una gran y hermosa bendición de Dios. Pero si estoy pensando en el pasaje, una gran y hermosa promesa, aparte de lo que Él nos ha prometido, de que no nos faltará ni comida, ni bebida, ni vestido, si yo primeramente busco el reino de Dios y su justicia. Una, una cosa que tienes que pararte a pensar es que Dios ha prometido su segunda venida y eso tienes que verlo como una hermosa y grande promesa y una gran bendición de parte de Dios. Y es una preciosa y grandísima promesa. Y eso tiene que ver con el día del Señor, tiene que ver con el juicio final. Entonces, en segunda de Pedro, capítulo 3 vamos a encontrar tres grupos de personas. Vamos a encontrar tres grupos que ahora no sé a qué grupo de personas pertenecemos cada uno. Quiero que a través del estudio de la palabra nosotros personalmente nos ubiquemos en qué grupo pertenecemos. Entonces, el primer grupo, mira el versículo 3 y 4 conmigo. Vamos a ir viendo qué personas hay aquí. Mira el primer grupo, versículos 3 y 4, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores,
andando según sus propias concupiscencias, diciendo dónde está la promesa desde su advenimiento. Entonces, ese primer grupo que lo vemos aquí con el apóstol Pedro son burladores, son falsos maestros que niegan la promesa de Cristo. Ellos niegan el advenimiento, niegan la aparición de nuestro Señor Jesús en esa nube. Ellos están diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Lo están negando rotundamente acerca de la venida de nuestro Señor, acerca de quién es Él. Son un grupo burlador y de falso maestro. Mira el segundo grupo, verso 9, ve conmigo, estamos en ese pasaje, segunda de Pedro, verso 9, segunda de Pedro capítulo 3, verso 9, estamos haciendo continuación del estudio de hermano Agustín, ahora viéndolo desde el punto de vista del apóstol Pedro. Ese segundo grupo, mira el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ese segundo grupo se puede decirse que son aquellos que tienen la promesa o el advenimiento de nuestro Señor Jesús como tardanza, la tienen como que están dudando. Entonces, son el grupo de los que niegan, que no están negando, pero lo tienen por tardanza. Y hay un tercer grupo que nos dice aquí el apóstol Pedro, mira el versículo 12, por favor, versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Mira el versículo 13, pero nosotros esperamos según su promesa. Mira el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. Y el tercer grupo es el que espera, es el que está esperando y es el que se está apresurando para que el Señor Jesús venga. Entonces hay tres grupos en este párrafo, en esta escritura de la palabra de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 14. Los que se burlan del advenimiento, los que niegan rotundamente la segunda venida. Hay otros que no lo niegan rotundamente, pero la tienen por tardanza como un segundo grupo. Y hay otro que está a la espera. Hay otro que está esperando que esto ocurra. Entonces hay que reflexionar, siendo ya en este momento ya como despedida de un año maravilloso. Debemos de reflexionar qué ha sido este año de entrega a nuestro Señor, cómo ha sido nuestra vida con nuestra relación con Dios, en qué grupo te puedes ubicar, a qué grupo pertenecemos, son de los que estamos negando a Dios en su segunda venida, no confiando en Él, no poniendo las cargas en Él. Soy del que está dudando de que el Hijo de Dios puede hacer todo en mi vida, o soy el que está esperando al Hijo de Dios, al servidor de Dios, al servidor de este mundo, al Hijo del Hombre. Al final vamos a ver varias cosas importantes y por lo menos dos consejos vamos a ver aquí para empezar. Luego abro un momento los comentarios. Vamos a ver versículo 1 y versículo 2 para empezar aquí ya después de esta breve introducción. Dice, amados, empiezo con el verso 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces, hay palabras aquí que nos hacen o deberíamos de subrayar nosotros acerca de la víspera de la venida del Hijo del Hombre. Y una de las primeras que me llama la atención es como en la primera y la segunda, pero nos habla de despertar ese limpio entendimiento. Me llama la atención esa parte. En ambas, dice el apóstol Pedro, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ven, mira el versículo 13 del mismo, segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Pues tengo
pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Entonces, Pedro nos está llamando a una amonestación con un poco de reprensión, se puede mencionar. Pedro quizás está entendiendo que hay un sueño o que estamos dormidos como iglesia o como nuestra relación con Dios. Hay un pequeño letargo allí o estamos adormitados con una pereza espiritual. Él nos quiere despertar con amonestación. Él quiere despertar con amonestación nuestro limpio entendimiento. Quizás muchos cristianos, según el punto de vista del apóstol Pedro y del Espíritu Santo, hay muchos cristianos que están dormidos, hay muchos cristianos que tienen esa pereza espiritual y me llama la atención porque nuestro Señor Jesucristo, hay una parábola maravillosa en Mateo 25 con las 10 vírgenes y sabemos que habían 5 que estaban a la espera de ese novio y las otras 5 se quedaron dormidas. Entonces, quizá hay un despertar, ese limpio entendimiento, eso que nosotros nos despertemos, que nos pongamos atentos a la palabra que está diciendo el Espíritu Santo de Dios aquí en el pasaje de la epístola de Pedro. Y la segunda palabra que me llama un poco la atención, segunda de Pedro capítulo 3, volvamos ahí al texto, por favor, es el recordaros. Amado, esta es la segunda carta que os escribo y ambas despierto con exhortación, vuestro limpio entendimiento, versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas a los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Entonces, esa palabra, para que tengáis memoria, noto que es realmente importante y quiero que veas un momento capítulo 1 nuevamente, segunda de Pedro, por favor, capítulo 1 ve conmigo, versículo 12, capítulo 1 versículo 12 dice la palabra, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre esta misma cosa, aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces, para que tengáis memoria, y el apóstol Pedro, no dejaré de recordaros las siguientes cosas. Mira el versículo 15, segunda de Pedro capítulo 1, verso 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, hay algo que me llama la atención. ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios o el apóstol Pedro nos dice 3 veces, por lo menos lo que estamos leyendo, que debemos de tener memoria? 3 veces, hermano. Y hablando por mí, yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero hablando por mí, a mí me dice algo mi esposa que la tengo aquí al frente y a mí se me olvida, hermano. Y a veces tiene que recordármelo una y otra vez. Me llama la atención porque nosotros quizás se nos está olvidando, hermano, la venida del Hijo del Hombre. Quizás nosotros no tenemos esa memoria fresca o alerta, estamos quizás dormidos. Y para el apóstol Pedro es realmente importante el despertarnos a nosotros y que tengamos memoria de que estas cosas van a acontecer, hermano. Entonces, quizá el domingo que viene sea la última vez que yo vea a mis hermanos. Imagínate si mi relación con mi Dios y pertenezco al grupo de los burladores o pertenezco al grupo de los que tienen por tardanza a la venida de mi Señor, o enhorabuena, pertenezco al grupo de lo que estoy esperando a mi Señor Jesús. Pienso cuánto tiempo estoy pensando en la segunda venida de Cristo. Cuánto tiempo he meditado yo esta semana, por ejemplo, en lo que pasó de semana. He pensado yo en la segunda venida del Maestro. Le doy gracias a mi hermano Agustín que estuvo hablándonos acerca de la venida del Hijo del Hombre con el Evangelio de Lucas. Nos hizo recordar eso y por eso este estudio del día de hoy también viéndolo desde el punto de vista del apóstol Pedro. Entonces, hay, hay que tener presente y para el apóstol Pedro, él nos va a recordar estas cosas para que tengamos memoria, porque se nos olvida, porque se nos olvida. No nos durmamos,
no nos durmamos. Específicamente en el versículo 2 dice, no te olvides lo que dijeron los profetas. Mira nuevamente capítulo 3 verso 2 para que tengáis memoria las palabras que antes fueron dichas por los santos profetas. Ellos hablaron de Cristo. Ellos dijeron, esos santos profetas, que no debemos olvidarnos de eso. Y en ese contexto de lo que están diciendo los profetas, antes y el mandamiento del Señor. Entonces, ¿qué es lo que no tengo que olvidar? Probablemente tiene que ver con la venida de Cristo. Probablemente, porque es lo que habla el contexto. Entonces, el mandamiento, me gusta esa parte. Mira el libro de Mateo 24, verso 4. Ya voy a parar para dar paso a los comentarios. Mateo 24, verso 4, lo estuvimos viendo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe. Hermano, la palabra está siendo clara. Hay burladores, hay maestros falsos que tienen que ver diciendo que uno tiene por tardanza la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Mirad que nadie os engañe. Comentario, hermanito, del versículo 1 y versículo 2, segunda de Pedro, hermanito. Si no, seguimos. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanita. Recordando un poco que cuando el apóstol Pedro escribe la carta es porque están en una situación, los hermanos están en una situación de bastante sufrimiento, de aflicciones, de bastante pruebas. Y pensando en esto, de verdad que no tiene un sentido uno estar acá en el mundo padeciendo, o porque el mismo Señor Jesús dice que en el mundo tendremos aflicción. Si no está Él en nuestras vidas, si no anhelamos que Él venga, de verdad no tiene sentido. Yo pienso en eso. ¿De qué sirve si somos victoriosos, si tenemos títulos o si padecemos y Él no está en nuestras vidas? No anhelamos su venida, es en vano, ¿no? Que estemos aquí, porque ciertamente la vida es como la neblina. La neblina está y cuando volvemos a ver ya no, ya desapareció. Entonces, en cualquier momento puede venir el Señor o nosotros partimos físicamente. Y la reflexión es, ¿dónde quiero pasar yo la eternidad? ¿Dónde queremos pasar la eternidad? Y, y es bastante importante que no solamente anhelemos la venida de nuestro Señor, sino que mientras aguardamos y esperamos aquí, estemos trabajando en nuestra relación con Él, eh, pasando tiempo en la oración. Muchas veces podemos estudiar bastante la palabra de Dios, pero si no estamos orando a través de la oración, es la manera en que nosotros crecemos espiritualmente y se ordenan nuestros pensamientos, viene la paz, ¿no? Si tenemos aflicciones, si estamos angustiados, tenemos dudas, a través de la aflicción viene perdón, a través de la oración, Dios nos da tranquilidad, nos da reposo y podemos descansar por la noche, tener un sueño reparador, así lo dice el salmista. Entonces es bien importante que nosotros siempre tengamos presente eso, ¿no? De que pasemos tiempo a solas con el maestro, siempre apartemos un lugar donde no tengamos interrupción, porque es así la única manera en que crecen las relaciones. De hecho, nosotros lo vivimos a diario, en las relaciones interpersonales no puede haber un crecimiento si no conversamos, si no dialogamos, si no hay ningún tipo de comunicación o relación. Igual pasa con nuestro padre. Entonces, muchas veces hacemos actos de presencia pero cómo está nuestro interior, cómo está nuestra relación con Dios, eso es bien, bien importante, reflexionar en eso. Amén. Amén, hermanita. ¿Alguien más? ¿Otro comentario, hermanito?
Sí, hermano, yo pienso que Hermano Iván. esa, esa segunda carta me parece a mí que está escrita para, por la actitud que tenían los apóstoles. Y les dice que es la segunda carta que escribo. Entonces, y nos llama a la exhortación, a nuestro limpio entendimiento. Pienso que más que la parte de lo limpio, el entendimiento limpio, me parece que, me parece a mí como yo no sé el original ahí, pero me parece que era como un sincero entendimiento, que es con sinceridad, porque sé que vamos a tener siempre problemas, malos pensamientos y todo, pero si ser sincero, ahí yo creo que los apóstoles estaban, estaban pues mintiéndole a la gente, pues que hombre, no va a venir, nunca va a venir, pues esa es la mente que tenían y él nos manda que tengamos una mente pura, que él vendrá en determinado momento y para aquel tiempo pues era para ese momento de que se estaba dando y nosotros todavía seguimos esperando, pero tenemos que tener ese pensamiento, esa visión clara y como usted decía, hay promesas, por ejemplo, una de las promesas que más me gusta es que yo voy a ser resucitado. La segunda es que yo voy a poder vivir con Jesucristo, que es lo más maravilloso que nos pueda pasar a nosotros. Entonces, esa es como que la visión clara de cómo queremos estar. Yo recuerdo las palabras del apóstol Pablo que dice, olvidándome del pasado, me sujeto al supremo llamamiento. O sea, tener clara esa mentalidad de que nuestros pensamientos deben estar no pensando en las cosas de aquí abajo, porque y mismo Jesucristo, bueno, que íbamos a estudiar, estaba repasando un poquito eso de Salomón y realmente él fue en claro. Él dijo que todo era vanidad, o sea que nada hay realidad de lo que tenemos acá, hermano. No hay ninguna. La realidad es lo espiritual. Entonces eso me hace pensar a mí de que, y recuerdo porque lo estoy analizando, que dice lo que dijeron los anteriores, los profetas, los que hablaron, y recuerdo a Salomón por uno de ellos, que habló de que esto era vanidad de vanidades, todo lo que está bajo el sol, por mucho que los afanemos, viene el afán que tiene la gente en estos días. Señor le bendiga, hermano. Amén, hermanito. Sí, ¿alguien más quiere comentar? Sí. Bueno, Sí, ¿alguien más? hermano Roberto, si no seguimos. Ok. Vamos a nomás un solo comentario. Sí. Aquí mismo en la carta de Pedro, ¿verdad? Está hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros y dice el versículo 19 del capítulo 1, me dice mucho, dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones, en sus corazones. Entonces, eh, hay que entender que Dios está con nosotros, aunque no esté Cristo aquí por nosotros todavía. Acuérdate lo que Jesús les dijo a los apóstoles cuando ya se iba, en Juan capítulo 14, versículo 18, les dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿verdad? Está hablando del Espíritu Santo que vendría sobre ellos, ¿verdad? Entonces, también nos dice en la misma carta de Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. ¿Ok? Entonces ya da las sugerencias. En el capítulo 2, ¿verdad? Se levantaron los falsos profetas. ¿Y cuál es la naturaleza de los falsos profetas? La sensualidad. O sea, que tiene que ver con los sentidos, tiene que ver con lo material. Y lo único que están pensando es en lo material. Nosotros tenemos el aspecto espiritual, es que en realidad Cristo ya está con nosotros.
desde que nos bautizamos, como tú dijiste, desde que recibimos el Espíritu Santo, tenemos esa promesa y tenemos ese gozo de la esperanza, pero que algo que se va a materializar, se va a manifestar otra vez. Y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, dice 1 de Juan capítulo 3. Entonces, eso es lo que está hablando aquí, es muy claro. Por eso cuando yo leo que el versículo 1 y 2, ¿verdad? Donde dice, despiertan ustedes, ¿verdad? Un sincero entendimiento para que recuerden las palabras dichas de antemano, ¿verdad? Por los santos profetas, porque esas palabras nos aseguran y la certeza de lo que no se ve, que es la fe, ¿verdad? Es como si estuviéramos ahí, como si estuviéramos ahí, tenemos a Dios con nosotros, tenemos acceso a Él porque somos espíritu y Él es espíritu. Pero mejor todavía va a ser la manifestación que viene después. Ahí Amén, estamos. hermanito. Amén, hermanito. Entonces, me llama la atención también el verso 3, ya pasando al verso 3 y verso 4, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. Entonces sabemos que estos falsos maestros están negando su advenimiento, dicen que no va a regresar, que es un entorno de burla de la manera en que lo están haciendo. Entonces, yo me estoy preguntando cuál es su argumento. Esa es la parte que me llama la atención. ¿Cuál es el argumento de una persona que está pensando de forma de burla, que anda con sus propios concupiscencias, sus propios deseos, cuál es el argumento que tiene para tener este punto de vista? Y mira el versículo 4 y dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Me llama la atención porque ellos no creen en su advenimiento, ellos no están creyendo. Y el argumento que creo yo que está aquí en el versículo 4 es que desde que está Adán y Eva, desde que está el padre Abraham, Isaac y Jacobo y todas las generaciones de los patriarcas, las cosas han estado iguales, no han habido ningún tipo de cambio, no han habido absolutamente nada. Inclusive ellos teniendo esto presente, quizás están pensando que no ha pasado nada y que seguramente el futuro seguirá sin pasarlo nada. Seguramente nada habrá ningún tipo de cambio, pero me gusta esa palabra desde el principio de la creación, porque sí afirma que hay un principio. Esa es la parte que me llama la atención en su afirmación. Entonces, todo aquel que sabe que hay un inicio o un principio, es inevitable que exista un final. Entonces, ese es el momento en que yo digo y pienso que ellos pueden tener un argumento donde donde la creación tuvo un principio, ellos afirman que estas cosas son así, pero realmente no hay ningún movimiento ellos visible que ellos observen acerca de esta venida. Entonces el versículo 5 dice, pero ignoran voluntariamente que en el principio antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene por el agua y por el agua suscita. Entonces, estos falsos maestros, versículo 5, estoy leyendo, creen en la palabra de Dios, sí creen en la palabra de Dios, pero solamente que ellos son, aquí hay por la parte de la concupiscencia que dice el apóstol Pedro, hay mucho orgullo y soberbia, son tercos, están cerrados por su ira, por su ignorancia voluntaria. Ellos ignoran, dice el versículo 5, ellos están ignorando voluntariamente. Entonces, esa palabra ignorar, ignorar voluntariamente, mira el versículo 8, mas, oh amado, no ignoréis esto. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo, ellos están ignorando voluntariamente, los burladores, los falsos maestros, los que niegan el advenimiento de Cristo, los que están afirmando
que la creación fue hecha y no se ha cambiado y sigue estando igual. Ellos ignoran voluntariamente, pero a la iglesia, el apóstol Pedro, al cuerpo del Señor, versículo 8, no ignoréis. Entonces hay un contraste fundamental en el texto donde los falsos maestros están ignorando voluntariamente, pero la iglesia no lo ignora, hermano. Nosotros no ignoramos tales cosas. Es como cuando escribía en Deuteronomio, aquel que tenga pecado por ignorancia, va y se presenta al sacerdote y presenta ofrenda y ya su pecado ha sido perdonado. Pero aquel que pecare con soberbia en su corazón, la tal persona será cortada del pueblo. Entonces, fíjate cómo Dios desde el Deuteronomio nos muestra el corazón de las personas. Y aquí está el apóstol Pedro diciéndonos, nosotros no ignoramos tales cosas. La iglesia del Señor no ignora lo que va a pasar con el día del Señor, pero ellos están ignorando voluntariamente. Versículo 6, por lo cual el mundo desde entonces pereció anegado en el agua. Entonces la palabra mundo me llama aquí, esa palabra mundo se refiere a las personas, no se refiere, porque cuando el apóstol Pedro hace mención de esta palabra, hay que tener cuidado, no se refiere al globo terráqueo o a la tierra firme, se está refiriendo a las personas que murieron allí. El mundo entonces pereció, entonces la tierra pereció, las personas que habitaban sobre la tierra perecieron, como es el diluvio que estudiamos con nuestro hermano Roberto con el libro de Génesis. Entonces el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, esos cielos y esa tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Entonces, creo que hay que hacer una pequeña parada aquí porque hay algo importante. Y yo me planteo una pregunta, ¿cuál podría ser quizá el argumento que estos falsos maestros también en el versículo 5 y 7 están pensando? O cuál sería lo peor que pudieran hacer ellos para sus propias vidas. Y Y yo lo encuentro en el versículo 5 y ahí me llama mucho la atención porque es para su propia perdición. Ellos ignoran voluntariamente, ellos ignorar la palabra de Dios. Aquel que ignora la palabra de Dios, ahí es donde yo estoy pensando, eso es algo realmente terrible para un cristiano, para un seguidor de Dios, el ignorar la palabra de Dios, el ignorar cómo fue hecho los propósitos y cuáles son los propósitos de Dios, el ignorar voluntariamente los mandamientos de nuestro Señor, porque realmente ellos lo están haciendo deliberadamente y esa palabra va a desencadenar en ellos una terrible destrucción. Y quizá en nosotros, hermanos, si hoy, hasta el día de hoy, quizá nosotros habíamos ignorado parte de la palabra o habíamos ignorado tal cosa, tengamos cuidado. Yo recuerdo el estudio en Lucas 16 con mi hermano Agustín, que hablábamos de Rico y Lázaro. ¿Qué pasaría si yo ignoro? Es más, yo quiero ir allí porque me llama la atención. ¿Te acuerdas cuando el rico le dice al padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua porque estoy sufriendo en agonía? Pero en ese momento me llama más la atención otra cosa, que el rico le propone al padre Abraham que envíe desde los muertos resucitado a Lázaro. Y Abraham le dice, no, a los profetas tienen. Óiganlo. Y la respuesta del rico, ¿cuál es? No, no se van a persuadir, porque ellos ignoran voluntariamente la palabra. Entonces, si ellos ignoran voluntariamente la palabra de nuestro Dios, ¿qué les espera, hermano? Un tormento, un juicio, un castigo, hermanito. Hermanito Juan, por favor, y luego el hermano Roberto Miranda, por favor. Alejandro, Sí. fíjate que
bendición tenemos de que, como el mismo Pedro escribió en el capítulo 1, de que nosotros pudiéramos recordar esto después de su partida. Y es precisamente lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Y aquí en el versículo, en los primeros versículos, como dice que esta es la segunda vez que escribe para despertar a nuestro entendimiento, ¿verdad? Más o menos es lo que dice o exactamente. Deja, es la segunda vez que escribe para despertar con exhortación vuestro limpio entendimiento. Fíjate, estaba haciendo una pregunta. ¿Qué argumentos hay para poder decir que dice que no anunciemos o no recordemos la venida del Señor? Pero fíjate, en los tiempos de Noé, antes del diluvio, dice que la gente comía y bebía y se daba en casamiento. En los tiempos de Lot, comían, bebían, negociaban. O sea, todas esas cosas que uno hace por sobrevivir, ¿verdad? Hablando terrenalmente. Y antes de la clase, y uno cae en esa rutina, uno se deja envolver por las cosas de esta vida, que es parte también del trabajo de Satanás. Hiciste la pregunta más importante, considero yo, ¿qué tan frecuentemente pensamos en la venida de nuestro Señor? ¿Verdad? Yo quiero ser sincero, y algunas veces, por tan ocupado que he estado durante la semana 1, no se lo recuerda sino hasta el domingo en la mañana y el día de la comunión, o el domingo en la noche, ¿no? Meditando de que al siguiente día es día de reunión para ir a recordar con los hermanos, ¿verdad? Juntarnos y celebrar el sacrificio, ¿verdad? Algunas veces. O en estos momentos que tenemos entre semana para hacer una pausa y recordar estas cosas, como escribe Pedro, ¿verdad? Y tú dijiste, a mí me pasa lo mismo. Se me dice una cosa y se me olvida rápido. Y hay muchos pasajes que el apóstol Pablo dice, estas cosas escribo para recordaros, porque el ser humano tiene la tendencia a olvidar, ¿verdad? Y antes de que iniciara la clase, yo ya estoy pensando en las tareas que tengo el lunes. Y yo ni siquiera sé si voy a llegar el lunes. ¿Me entiendes? Caigo en esa soberbia de que ¿quién me garantiza a mí? O sea, yo no dependo de mí mismo, dependo de Dios. No sé si voy a llegar al domingo para recordar el sacrificio de Cristo. ¿Me entiendes? Amén. Entonces, muchas veces, Alejandro, no es de que hablando neguemos todas estas cosas, pero lo negamos con nuestra manera de vivir, con nuestro comportamiento, ¿verdad? Siendo algunas veces soberbios en que nadie nos garantiza el día de mañana, como dice la palabra, para negociar, ¿verdad? Para, para hacer nuestros planes. Por eso más adelantito, eh, o sea, si nos vamos a la primera carta, ¿a quién fue escrita la carta? A hermanos, ¿no? Que habían sido dispersos, ¿verdad? Y como dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa. O sea, cae uno en esta vida monótona de que, ok, ahorita sí estamos conscientes de que es una promesa de Dios, de que Él va a venir por segunda vez, ¿verdad? Pero empieza uno a laborar o a volverse uno en las actividades del día a día, de que ya ignoramos esa promesa, de que el Señor Jesucristo va a regresar. Y algunas veces se nos olvida, como dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, verdad? Esa es nuestra tarea día a día, sí. Esa es nuestra tarea día a día. Ahorita estamos conscientes, pero ¿qué tanto meditamos en la venida del Señor? ¿Verdad? Muchas veces no es necesario pararnos enfrente de un grupo para decir,
no, el Señor no va a venir, lo que hemos creído es falso. No es necesario que digamos eso. Algunas veces con nuestra actuación, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de vivir, lo estamos dejando de anunciar, porque no estoy viviendo conforme a lo que yo creo que el Señor ha venido y ha prometido su venida por segunda vez, ¿verdad? En lo que creemos y estamos firmes. Eso es lo que quería comentar. Amén, hermanito Juan. Gracias, hermanito. Hermanito Roberto, por favor. No solo te estaba llevando a Juan. Amén. Gracias. Todo, sí, perfecto. Entonces, gracias, hermanito Juan. Gracias, hermanito. Pensando en estas cosas, ese ignorar voluntariamente, hay otra cosa que quiero mostrarte en el texto que pienso que es de gran importancia. Allí está la palabra de Dios, exactamente esa frase. Mira, ellos ignoran voluntariamente, estoy en el verso 5, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, la tierra y el agua que también subsisten por ella. Entonces dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es el verbo, hermanito, el verbo hecho carne que habitó con nosotros. Es decir, que ese verbo que se hizo carne y habitó con nosotros desde el principio de la fundación del mundo, es aquel que dijo, hágase la luz y se hizo. Ese que por la palabra de Dios está diciendo estas cosas. Imagínate cuando él dijo a este mundo que iba a ser anegado en agua y ocurrió. ¿Será que no ocurrirá estas cosas? Mira el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados ¿por quién? Por la misma palabra. Porque cuando el verbo dijo eso, cuando la palabra mencionó acerca de estas cosas, eso se va a cumplir. Cuando se dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, eso se cumplió. Cuando dijo las grandiosas y maravillosas promesas que yo les he dado a ustedes, eso se cumplieron. Lo que dijo mi hermano Roberto, que citó el Evangelio de Juan, capítulo 14, no los dejaré huérfanos. Eso se cumplió. La palabra misma es veraz, es más cortante que espada de dos filos, exactamente, pero es la palabra que jamás ha cambiado. La palabra de Dios es vertical, es el recto juicio, es blanca como la nieve, es maravillosa. La palabra jamás ha quebrado o le ha faltado en nada a sus promesas. Nunca Dios ha roto un pacto. Nunca Dios ha faltado a su palabra. Siempre Dios ha cumplido lo que ha dicho. Entonces eso es importante que nosotros entendamos que el ignorar voluntariamente lo que está diciendo la palabra de Dios, lo único que va a acarrear para nosotros es la retribución. Es lamentablemente un fuego apartado de Dios. Entonces, esa palabra reservado, me estoy ahora concentrando en el verso 7, reservado, están reservados, reservados por la palabra. Dios nunca ha sido el Dios del azar, el Dios de las suertes, o a ver cómo se dan las cosas. Dios es un Dios que cumple propósitos. Dios, te voy a poner este ejemplo. Si Alejandro Castellain muere, la muerte de Alejandro Castellain no tiene ningún propósito. Ir a un sepulcro y, si Dios lo permite, estar en su presencia. Ahora te digo otra cosa. La muerte de mi Señor Jesucristo tuvo un propósito. El Evangelio, las buenas nuevas, dar vida en abundancia a esta creación. La muerte de Jesús, el propósito eterno de amor de Él hacia un mundo pecaminoso, es darle esperanza, vida eterna, grande y maravillosa promesa, su segunda venida, una hermosa y maravillosas moradas celestiales en la casa de su Padre. Estamos hablando que la muerte de Cristo tiene un propósito. Eso es un ejemplo en cuanto a la palabra reservado, porque cuando la palabra ha reservado algo, cuando la palabra ha dicho algo que está reservado para ese día, es porque sin duda está preparado con un propósito específico. Hermano, nosotros tenemos un propósito para Dios. Es anunciar las buenas nuevas.
los ángeles están atentos y quieren ver tales cosas. Imagínate lo importante que debe ser que hoy nos pongamos un poco de tiempo, ya se me terminó el tiempo, pero este poco de tiempo nos pongamos a pensar en el Evangelio de Cristo. Imagínate lo importante que debe ser. Yo creo que no hay nada más importante en mi vida que el yo saber lo que Jesús hizo conmigo y con esta creación, y que Él no ha muerto, Él está vivo, Él está vivo. Segunda de Pedro, capítulo 2, mira conmigo el verso 4. Capítulo 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, ¿para qué, hermano? Nuevamente la palabra reservado está ahí. Esos ángeles están reservados con un propósito, hermano. El propósito del juicio de Dios. Esta tierra tiene un propósito. Esos ángeles tienen un propósito. Los ha reservado. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. Verso 9. Estamos con la palabra reservado. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo en el día del juicio? Dios ha reservado esos ángeles que se rebelaron contra él para un juicio. Dios ha reservado los cielos y la tierra para ser quemadas, para el propósito eterno de Dios, para darnos a nosotros moradas celestiales, incorruptible, inmarcesible, que yo y ustedes y todo aquel que haya obedecido a Cristo Jesús esté con él por la eternidad. Y estas personas injustas están reservadas también para el castigo eterno, hermano. Entonces, para ponerse a pensar y para ponerse a meditar hermano, la palabra sería con mucho temor. Esa es la palabra que estoy buscando. Esto hay que pensarlo, hermano, con temor. Porque si la palabra te está diciendo, aquella que hizo la luz y se hizo, aquella que hizo los seres humanos, aquella que mandó un diluvio, aquella que guía al apóstol Pedro a escribirnos esta carta, nos está diciendo que hay reservada los cielos y la tierra para el día del juicio de Dios. Versículo 17, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 17. Estamos hablando con la palabra reservado. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hermano, hay que tener temor y temblor, digo yo, hermano, como dice la palabra. Verso 7, capítulo 3, segunda de Pedro, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La palabra reservado, hermano. Reservado. Ese momento en que ya no es un diluvio, hermano. Ya no es un diluvio. Ya viene fuego del cielo. Y no es primera vez que esta creación ha visto estas cosas. Ya vimos a Sodoma y Gomorra, gracias al libro de Génesis. Ya hemos visto cómo estas cosas han ocurrido en el tiempo de los profetas, cómo ha descendido fuego del cielo para consumir ofrendas enteras, hermano, de parte de Dios. Ahora, el mundo, yo voy a terminar, son las 10, me perdonan, hermano. Quisiera seguir y acabar el texto entero, pero tengo que finalizar. Quiero terminar con ese momento de que todo el mundo, el cielo y toda la tierra, hay algo interesante y lo dice muchas veces. Mira el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, los cuales los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo nosotros habéis de andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12. Esperando y apresurándonos a la venida de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hermano, más de 5 veces, desecho,
fuego se fundirán, están reservados. Esto es un mensaje muy serio de la palabra. Esto es un mensaje donde nos están despertando nuestro limpio entendimiento, con exhortación. El apóstol Pedro está aquí con exhortación. Los sueños de José, en el libro de Génesis, las vacas gordas y las vacas flacas, decía el profeta, si Dios ha dicho esto 2 veces, es que la cosa viene seria. Si lo ha dicho 2 veces. Hermano, estamos leyendo en el pasaje muchas veces, no más de 2 veces, que esto va a suceder. Estas cosas han de acontecer. 4 veces Dios nos está diciendo algo. Y concluyo, Dios nos está diciendo en esta noche que hagamos preparativos, hermano. Es necesario, hermano. ¿Cómo está tu arca? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está la casa donde vive el siervo de Dios? Donde vives tú, tu esposa, tus hijos. Dios nos está diciendo que va a sonar la trompeta final. Yo me pongo a pensar en estos textos y de cómo será, pero lo que más temor me da es cuando entiendo lo que el apóstol Pedro le decía a los hermanos y a nosotros esta noche. Reservado. Tengamos cuidado, que la palabra ha reservado a ángeles que se rebelaron contra Dios. La palabra ha reservado a personas impías. La palabra de Dios ha reservado esta tierra y estos cielos para ser quemados. Así que, versículo 11, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Paro aquí, hermanitos, comentarios. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde grandemente, hermanito. Pueden activar su micrófono, hermanito Roberto, hermanito Juan. Va alguien. Yo te quería agradecer, hermano Alejandro, por hacernos reflexionar sobre la segunda venida del Señor. Otras cosas, pero si es un hecho de que Jesucristo viene, y tal como tú dijiste, si esta es la última vez que nos vemos, estoy muy agradecido con ello. Y saber de que nos vamos a volver en el cielo. Así que para mí es un gran gozo y espero que para todos ustedes también. Dios los bendiga. Amén. Amén. Hermanito Iván. Sí. Es bien importante ese versículo que dice que íbamos a andar en santa y piadosa manera de vivir. Y prácticamente nos indica como de una forma personal, ¿no? No es ver al otro hermano, sino que concentrarnos para ese futuro que vamos a tener. Porque y hay texto bíblico que dice que permanezcamos en Cristo. Es bien vital en la fe en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, no confiando en mi propia justicia. Capítulo 2 de Colosenses, entonces 3:9. Entonces, bien importante esto, fijarnos bien en lo que mantenernos al margen, no permitir que nada ni nadie nos vaya a separar, nos vayamos a mantener. Y me pregunto yo, los burladores, los apóstatas, eso no es que está hablando que están fuera de la iglesia, ahí van a estar. Entonces aquí también nos indica un compromiso de nosotros estudiar, trazar bien la escritura y así enseñarle a la iglesia para cualquier persona que venga con esta forma de pensar. Me imagino yo cuántas iglesias, incluso iglesias de Cristo, que tienen este tipo de personas, porque si lo hizo el apóstol ahí, tienen que existir. Entonces ese es el punto principal. No ver, sino que la escritura nada más, incluso me dice
que permanezcamos en esa escritura. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermanito Iván. Gracias, hermanito Rigoberto. Luego nuestra hermanita Alex. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Que el Señor me los bendiga grandemente. Hermanito Alejandro, agradezco la clase que nos está dando. Escuchando la clase, hasta los pelitos de los brazos se me pararon, porque es increíble, hermano, que a pesar de que estamos advertidos en la palabra del Señor a través de esa preciosa carta que escribió el apóstol Pedro de la segunda venida de nuestro Señor, podemos ver a veces en muchas iglesias tanta dureza de corazón, tanta incredulidad a esa palabra, porque muchos están viviendo descuidadamente, sin prepararse en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que esta clase que usted ha dado, hermano, nos sirve bastante para reflexionar, meditar de cómo estamos nosotros esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos en realidad tienen la tardanza de nuestro Señor Jesús, la tienen por tardanza, muchos la tienen, hermano, y por eso es que están viviendo fríamente. Hoy podemos ver muchos hermanos que un día creyeron, pero que hoy están fríos espiritualmente, conociendo ellos la venida de nuestro Señor Jesucristo y sabiendo que hoy estamos más cerca desde el día en que creímos. Entonces, muchas gracias, hermano, por este recordatorio, hermano, y esta meditación, un tema tan precioso, hermano, que debemos de tener nosotros con toda seguridad en nuestro corazón, porque si de algo debemos de estar bien seguros los cristianos, es que Cristo viene por segunda vez. Y Él lo ha prometido y Él es fiel a su palabra. Así que muchas gracias, hermano Alejandro, y que pasen todos una feliz tarde. Amén, hermanitos. Bendiciones. Hermanita Alex y luego nuestro hermano Roberto Miranda. Sí, mi amado hermano, esta semana, bueno, tengo más o menos, tengo un mes ya estudiando el preámbulo de esta palabra del capítulo 3, porque yo estoy toda esta semana a las 6 de la mañana dando la enseñanza sobre la escalera de Pedro, ¿verdad? En el capítulo 1, donde habla de agregar a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, la paciencia piedad, la piedad amor. Y entonces, que este preámbulo que hace Pedro para luego llevarnos a la a la segunda venida del Señor, y que me he dedicado pues de bastante, ya un mes estudiando, y ya mañana termino poniendo este tema con mis amadas hermanas en la mañana. Y después de todo este estudio, ¿verdad? Que es donde el Señor nos invita a que nosotros agreguemos a nuestra fe las virtudes de Cristo, me doy cuenta que muchos estamos viviendo un cristianismo que solamente está enfocado en que, como te dijera, en lo de ir a la congregación, tomar la cena del Señor, ofrendar, orar y regresar a casa de nuevo y seguir viviendo en el propio yo de lunes hasta de nuevo se vuelven a poner el traje no de Cristo, porque eso no se pone, no se quita ni se pone. Se pone el traje de Cristo, no es de quita y pon, sino que se ponen su vestimenta de cristiano y vuelven otra vez a tomar la cena. Viven en ese cristianismo y de lunes a sábado siguen siendo el mismo yo, viviendo en la misma carne, viviendo, ni mirando, ni viendo qué necesidad tiene el hermano, ni buscando ningún tipo de conocimiento de que aquí Pedro nos está diciendo antes de llegar a la venida de Cristo que tenemos que agregar todas estas virtudes que están en Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque el día de la venida de Cristo a muchos nos puede sorprender la aurora y Jesús no se ha hallado en nosotros. Recordemos en Romanos 8:11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en ti, tu cuerpo mortal también va a ser glorificado.
Entonces tiene que ser hallado en nosotros. Entonces, y muchos pueden quedar sorprendidos ese día, en ese resucitar o en esa transformación. Si vivieron un cristianismo, nada más dominguero. Gracias. Hermanito Roberto Miranda. Sí, hermano, o sea, es tremenda, muy buena lección, gracias a Dios, gracias por poner esto. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos resucitarán primero, ¿no? Entonces mucha gente está esperando una trompeta. La trompeta es para despertar a los soldados porque se van a la guerra, se van preparando, ¿no? Lo que no se dan cuenta es que la trompeta ya está sonando, porque la palabra misma aquí dice, vendrá como ladrón en la noche. La trompeta ya está sonando, hay que estar preparados. Ese es el mensaje siempre, y qué bueno que hay que recordarlo. En vez de discutir de cómo es la segunda venida y a qué horas y cómo y cuándo, la trompeta ya está sonando, hermanos. Hay que estar listos. Amén. Amén, Gracias, hermanito. Alejandro. Muchas Ay, gracias. amén, amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más, hermanito? Bueno, damos gracias. Voy a parar aquí.